Contala como quieras, hasta las 12. Lo comentamos tangencialmente más temprano. Hoy 12 trabajadoras y trabajadores de salud pública de la provincia están citados por el Juzgado de Instrucción Penal 6 de Posadas. Según la comunicación y el repudio que ha hecho la CTA Autónoma Misiones de esta citación, los citados ni siquiera están enterados de qué delito se les adjudica. Es un juzgado penal. Por eso nos pusimos en comunicación con Roxana Rivas, abogada ella que los va a representar, integrante del equipo misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género. Roxana, muy buen día. Mariquita, Beto, te saludamos. Gracias por atendernos. Hola, Roxana, ¿cómo te va? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Bueno, bien. Un gusto saludar. Bueno. A ver, como letrada de los involucrados, ¿estás enterada de la carátula de la causa por la que se los cita? No, no tenemos todavía acceso al expediente hasta después de la indagatoria. Ajá. Es que el lunes seguramente nos enteraremos. También la carátula no es muy específica porque es simplemente la elevación de las denuncias que hace el fiscal de las denuncias que hicieron desde el Ministerio de Salud Pública por los eventos de mayo, ¿no? Que fueron en el Ministerio. Así que, bueno, también un poco violando los acuerdos que ellos mismos hacen a la hora de cerrar las paritarias, que es lo que motiva toda esta protesta. Uh-huh. Y bueno, que en la que se comprometieron justamente a no impulsar ningún tipo de denuncias penales y judiciales, pero bueno, también es una práctica muy común, ¿no? Que lo están viviendo los docentes también, porque los docentes están viendo movimientos en sus causas, particularmente el de Mónica Urina y Leandro Sánchez. Claro. Y bueno, lo que es de público conocimiento, que es una barbaridad, el tema de los policías, ¿no? Sí. Aquí hay como una movida ahí bastante articulada de la provincia para cobrarse, para decirlo en esos términos, sí, esa protesta tan importante que hubo en mayo. Exacto. Permitime, Roxana, voy a hacer un poco de recordatorio porque hablamos de la protesta en salud pública específicamente. Yo recuerdo incluso que los medios periodísticos aclararon muy bien que no se trataba de la toma del edificio, sino uh-huh, que había una permanencia en la puerta del Ministerio de Salud Pública y durante las horas en que estaba en funcionamiento el ministerio en alguna de las dependencias, pero de ninguna manera, y esto lo decían claramente los medios locales, que no era una toma del edificio. Uh-huh. ¿El ministerio les está achacando ese delito? Y nosotros suponemos que es posible que sea eso. Claro, como todavía. Insisto, no tenemos acceso al expediente. Uh-huh. Sí tenemos constancia, porque de hecho hubo inspecciones constataciones a través de los pedidos del propio juez, en el momento que daban cuenta que no había ni obstrucción al servicio que presta el ministerio ahí, ni ningún tipo de obstaculización para los trabajadores, claro, sino una especie de ocupación pacífica o en términos de vigilia, si se quiere, ¿no? Exactamente. Pero bueno, es como la lógica acá hay que buscarle una lógica en la cuestión de los hechos, si son tipificables o no. Claro. Esto es una decisión claramente política de criminalizar y además de elegir también a quienes se criminaliza. A mí en este momento me toca, por ejemplo, llevar la defensa de afiliados de CTA y afiliados de ATE. Ajá. Por mi doble papel ahí, ¿no? Y hay otros también que también están representados o tienen sus propias presentaciones, pero que son los que el Estado, si se quiere en este caso, la patronal reconoce algún tipo de liderazgo.
O sea, apuntan siempre Sí. a los líderes o a quienes ellos consideran que tienen más representatividad, porque de ahí aparece también este hostigamiento que disciplina, porque lo otro que es una realidad es que todas las decisiones que se toman en el contexto de la protesta son decisiones que se resuelven colectivamente. O sea, sin embargo, siempre son identificados uno o dos, Claro. que son los que terminan criminalizados. Y acá se eligió particularmente a trabajadores de ATE y CTA. Y en el caso de los docentes, especialmente a la secretaria general de CTA, Mónica, y Claro. a Leandro, que es de Oberano. Así es que acá no tiene que ver con los hechos, ni nada, ni con los daños o lo que sea que pudiera haberse ocasionado, porque también hay que decir, cuando hay protestas en movimiento, por supuesto que se produce malestar. De hecho, el derecho a huelga está sustentado en la idea de provocar un malestar y un daño a la patronal, que es la reserva de trabajo, la Claro. productividad. Eso justamente el objetivo, y si no produjera ningún tipo de malestar ni daño, no tendría ningún efecto presionatorio. Así que Indudable. lo que pasa es que son conceptos que lamentablemente se están como desdibujando, y pareciera que vivimos todos en una sociedad que evoluciona en el tiempo, bajo la consigna de paz y amor. La verdad es que el movimiento obrero ha conseguido todas sus conquistas a través de la lucha y muchas veces de los cuerpos y la sangre de los trabajadores. Lamentablemente, ya lo Y creo. hoy todos se horrorizan porque nos obligan a caminar en las veredas, ¿no? O sea, Claro. estamos en esa lógica. Mencionaste, y esto había sido público también, que en su momento, cuando se logró el acuerdo salarial con los trabajadores de salud, hay que recordar también, inicialmente se había llegado a un acuerdo salarial con Unión Personal Civil de la Nación y un sector de la Asociación Trabajadores del Estado. Estos trabajadores de algunas seccionales de ATE continuaron con los reclamos y se llegó a un nuevo acuerdo superador de aquel inicial, ¿no es cierto? Así fueron básicamente los hechos. Ahora, en aquel momento también la prensa local consignó que parte del acuerdo consistía en que no habría ningún tipo de represalia ni de persecución contra los trabajadores que habían continuado con esta medida de fuerza. ¿Esto fue acordado solamente de palabra? ¿Quedó asentado en algún acta? ¿Cuál es la situación en ese sentido, Roxana? Siempre quedan asentados los acuerdos en las actas, ¿no? Ajá. Ahora, también siempre esos acuerdos se incumplen, y la excusa que pone la patronal cuando es el Estado, ¿no? En Sí. estos casos es que la supuesta independencia de la justicia. Entonces te dicen, no, Claro. la justicia tiene sus propios mecanismos, Claro. entonces nosotros no manejamos. Que eso también sabemos que, sobre todo en esta provincia, no es así. Si se mueven las causas es porque hay un interés claro del Poder Ejecutivo, del Poder Político, para que eso pase. Yo creo que está pasando en este momento precisamente porque lo que está habiendo es una disconformidad general de los salarios. O sea, vuelve, digamos, a surgir la necesidad de empezar a replantear cuestiones, porque más allá de que te digan se dan aumentos que superen la inflación, hoy el problema no es la inflación sino el poder adquisitivo del salario. Entonces, por más que te salga barato, no te alcanza. Entonces, ese es el panorama que ellos están previendo, calculamos nosotros, desde el Estado, y están actuando preventivamente, creando todo este sistema de hostigamiento y de disciplinamiento que es gravísimo, porque en el caso nuestro, nosotros tenemos indagatoria toda la semana, ¿no? A nuestros criminalizados. Pero lo que pasó con el sector de la policía, más allá de las diferencias de posición y ética que uno pueda tener con el sector, es de una gravedad institucional tan grande que sugiere también que lo que viene para las otras organizaciones es más de eso. Entonces es un precedente bastante complejo, y que no sé si la gente está tomando conciencia de lo que significa, como por ejemplo lo que significa la ley que se aprobó ayer, ¿no? La del cibercrimen y la de la fiscalía,
es toda la preparación, digamos, de un sistema represivo con instrumentos muy concretos que ponen en riesgo a cualquier trabajador o cualquier dirigente sindical, gremial o de cualquier tipo de movimiento, como yo creo que hace mucho no lo veíamos. Y después lo otro, si las defensas técnicas que nosotros podamos hacer sobre esto ni siquiera deberían merecer gran esfuerzo, porque es como decir, no hay mucho para hacer. Sin embargo, sabemos que no depende ni de nuestro esfuerzo ni de las pruebas que haya, las decisiones que se tomen de culpabilizarlos, condenarlos, sancionarlos y de sus consecuencias después en materia laboral, porque eso, bueno, son penas leves, son, qué sé yo, no van a ir presos. Sin embargo, esos antecedentes los pueden utilizar después para vulnerar la estabilidad de los que tienen estabilidad, porque la mayoría ni siquiera la tiene, porque también la precarización es otro factor en el Estado, y bueno, en un marco en el que todo el sistema de trabajo, del empleo público está en riesgo. Y yo calculo que si la provincia termina de adherir a la ley de bases y modifica el estatuto del empleado público, la situación del trabajador del Estado va a ser cada vez más compleja. Y ese es el panorama en el que yo creo que nos estamos moviendo y que están actuando rápidamente también para tratar de aplacar un poco los focos de conflicto, que son los históricos. O sea, históricamente el sector de la salud y de la educación es el que más se ha movido en la provincia. Que tuvo otro riesgo con el tema de los policías, que le dio un poco de visibilidad nacional. Pero las luchas de ellos son históricas. Y a propósito, porque yo comentaba más temprano al aire que pude escuchar una entrevista en Radio Universidad que le hizo Alicia Rivas, tu hermana, a Eduardo Paredes, y señalaba algo que nosotros de alguna manera habíamos tratado entrevistando a Germán Palavecino, quien fue el otro portavoz de la protesta policial de mayo, que por el momento él tiene también un sumario policial y una causa sobre sus espaldas, pero en este caso no estuvo entre los 8 exonerados y encarcelados además. Pero lo que comentaba Eduardo Paredes es lo totalmente anómalo que resulta ver a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia Provincial compartiendo con el Poder Ejecutivo y el Legislativo el anuncio de una exoneración y orden de detención contra 8 policías que ni siquiera han sido sometidos a un proceso, cuando en realidad esta mujer encarna lo que debería ser la última instancia de posibilidad de defensa para los acusados, ¿no es cierto? Exactamente. Nosotros ahí estamos preparando un informe que ahora te voy a compartir sobre analizando justamente las violaciones a los derechos y a la institucionalidad y al debido proceso en esas destituciones o cesantías que pareciera ser que sufrieron, ¿no? Sí. Eso en términos jurídicos y constitucionales es una gravedad que realmente, insisto, no tomamos dimensión, porque estos sujetos, estos policías que son además representantes, o sea, son personas que han ejercido una representación que el propio Estado les reconoce cuando los incorpora a la mesa, que son los que firman los acuerdos, porque son todos delegados los que están presos, y están cesanteados a su vez sin el debido proceso. El Estado les reconoce la calidad de representante mientras acepten los acuerdos que se les ofrecen. Cuando no aceptan los acuerdos son sediciosos. Con el agravante que el sistema, no por prohibición legal ni por prohibición constitucional, nuestro sistema de derecho pareciera estar tan renuente a permitirles ningún tipo de organización, ni sindical ni de ningún otro tipo. Entonces, siempre la legitimidad del representante policial como trabajador frente a su empleador tiene esa precariedad. Si fuera una organización sindical, ellos tendrían tutela sindical. La tutela sindical, por ejemplo, permitiría el resguardo
que además igual estos también deberían haberse respetado el resguardo de su intimidad. Si entraran ustedes o cualquiera ahora con el cibercrimen a ver qué discutimos nosotros en nuestras comisiones directivas, en qué términos y con qué palabras, probablemente ninguno estaría libre, porque las discusiones que se hacen para adentro y dentro de nuestras organizaciones tienen que tener la protección legal, que no solo es legal, es constitucional, es convencional, que tienen los activistas, los representantes, de organizar sus formas de reclamo. La policía no tiene viabilidad institucional para el reclamo porque no les permiten organizarse, insisto, sin ningún tipo de fundamento legal ni constitucional. Entonces, ¿a qué vías van a acudir? A las que tienen éxito en general, la huelga, las protestas, etcétera, como cualquier ser humano, considerando que la protesta es un derecho humano fundamental. En esa lógica, ellos están hoy en una encerrona absoluta. No tienen instancia de revisión alguna y no tienen garantía de un juez imparcial, porque la última persona que debería decidir, o sea, la última instancia que debería decidir sobre la legalidad tanto de sus cesantías o exoneraciones como de sus detenciones, ya fijó posición públicamente al avalar toda la movida que hace el Poder Ejecutivo. Ahora, el Poder Ejecutivo además los cesantea a través de un decreto, que es la última instancia en el proceso administrativo. Ahora, o sea, Roxana, ellos no tienen el debido proceso ni el derecho a revisión, el doble confort, o sea, violan todos, al punto que yo te diría hoy, desde mi experiencia como defensora de derechos humanos, estos tipos están para la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque no tienen dónde recurrir, y acá yo no entro a decir si son buenos, si son malos, si son la policía, la reprimen, nada, sino del técnico jurídico. Exactamente, de los derechos que los asisten, exactamente. Ahora, Roxana, vos haces toda la explicación y la reflexión jurídica. Yo entro en la cuestión más política de este momento, digo. ¿Se conoce la historia de los últimos, por lo menos en este siglo, en la provincia, una conducta de tamaña arbitrariedad judicial, política incluso, por parte de los gobiernos? Porque me da la impresión de que acá está lo que me da a mí la impresión de que lo que está ocurriendo con los docentes, con los trabajadores de la salud, con los policías y toda esta andanada de denuncias penales, por otra parte, que es la peor instancia judicial, a mi entender, digo, tiene que ver más que nada con un amedrentamiento. Levantás la voz y te puede pasar esto, me da la impresión a mí. Ahora, eso es un alineamiento con el perfil ideológico del gobierno nacional, sumándose a todo el voto ley base, el DNU, es decir, han mandado a votar esas leyes del saqueo a conciencia de que van a provocar la miseria que ya las estadísticas están dando, de que somos Misiones, seguimos siendo una de las provincias más empobrecidas de la Argentina, de acuerdo al INDEC. Ayer nomás se conocieron los datos, y seguramente acá está habiendo una pretensión de advertencia. No sé si uno está tan subjetivizado o realmente es una mirada que ustedes también están haciendo. Es que nosotros no tenemos dudas de esto, por eso hablamos de una coyuntura. Acá no se puede pensar ni la criminalización de los docentes por un lado y la de los de salud por el otro y la de las policías por el otro. Esto es atacar aquellos focos de conflicto que ellos prevén que puede tener trascendencia. Y después decir, si esto es un alineamiento con el gobierno nacional, obviamente que están recontra alineados. Yo creo que ideológicamente, es más, mucho de la ideología, si se quiere, capaz del gobierno nacional debería estar, o estaría para mí entender, alineada un poco o inspirada en la renovación, ¿no? En los años que vienen creando estructuras que permiten esto, con un poco más de corrección política en algunos términos, un discurso un poco menos violento, pero que en definitiva es lo mismo. No se puede no entender eso en ese contexto, ¿no? Yo creo que la situación económica está de una gravedad tan trascendente que si ellos no pueden disciplinar a los sectores que históricamente se movilizan en la provincia, porque insisto,
la policía tiene sus movilizaciones cada tanto, pero Sí. los docentes y los de salud es cada año, Claro. y son los que además marcan con sus protestas Claro. y con sus logros los aumentos para el resto de la administración pública provincial. Ujú. Entonces esos son los sectores que se seleccionan, porque siempre la criminalización es selectiva, Ujú. se elige a quiénes y a qué sectores Claro. para bajar línea después. Que además no es solamente la criminalización, porque después avanzan por otras cosas que son, parecen más inofensivas, pero que afectan igual la voluntad del trabajador. Descuentos masivos por los Claro. días de paro, descuentos Claro. por los conceptos, traslados, no renovación de contratos. Claro. Toda esa lógica, Claro. que en un contexto como este es gravísimo, porque imagínense, por ejemplo, decir esto de la cesantía automática de los policías presos también. ¿Qué pasa con la familia de esas? Claro. Claro, ¿Qué van a vivir? claro. O sea, ¿cómo se alimentan? ¿Quién les Sí, garantiza sí. eso? ¿Qué pasa si a nuestros criminalizados que tienen contrato con el parque, que son la mayoría, no los renuevan? Claro. ¿Cuál es la vía, cuál es la instancia cuando además tenemos con la nueva ley base y la reforma de la ley de marco de empleo público nacional admitida la precarización por contrato que venimos Exacto. históricamente peleando desde el Ujú. sector público? Exacto. Y si la provincia se adhiere, o sea, es compleja la situación. Yo nunca viví esto. Yo como abogada laboralista, que aparte de lo que amo, constitucionalista, yo no puedo creer, como tampoco puedo creer la no reacción de la Exacto. sociedad porque Claro. cree que no le va Sí. a tocar. ¿Qué es lo que nos tiene Pero- más atónitos a muchos, ¿no? Porque de última vivir lo que estamos viviendo lo hemos pasado con menor intensidad a lo mejor o con algunos arreglos para que se sienta al menos desde lo político, como el menemato, pero lo hemos vivido, y la realidad es que aunque se tardó, es cierto, durante el menemato, por ese colchón de contención que había a las clases medias sobre todo, digo, ahora no hay contención para nadie y hay una especie de adormecimiento social que uno no entiende si esto se va a mantener. En realidad vamos a pensar que finalmente lograron el objetivo de adormecer a un pueblo para poder saquearlo, porque me parece que un poco de eso también se trata la doctrina del shock de la que se habla tanto a nivel global, ¿no? Igual yo en eso por ahí también, para no perder un poco el optimismo, porque todos creo que entramos como en ese shock desde que ganó Milei y muchos estuvimos así aturdidos un buen tiempo, pero bueno, a mí porque desde mi rol por ahí me toca defender los sectores que están más afectados acá, los sectores indígenas, los sectores de trabajadores, las mujeres y diversidad, etcétera. Por ahí como al decir no perder la esperanza y entender que nuestras luchas de todos esos sectores nunca estuvieron en mejores condiciones. O sea, no es que ahora estamos peor que antes. Las mujeres nos quemaban en las plazas todo el tiempo, hace 100 años, de 50 años, más un poquito más, y votábamos, no éramos gobiernos. O sea, los trabajadores nos podían acribillar en la calle. Hoy por lo menos todavía hay algunas seguridades que mantenemos, y creo que además nuestra sociedad en particular, la Argentina, tiene instintivamente una capacidad de reacción que capaz que ahora nos cueste un poco más, nos lleve más tiempo, pero que está siempre ahí latente. Por alguna razón tuvimos la dictadura más sangrienta de Latinoamérica, pero también la más corta, que esos son datos que hablan de lo que es nuestra argentinidad, y lo digo desde la ilusión capaz o la ingenuidad, pero yo creo que en algún momento esto se va a tener que terminar. Bueno, es la esperanza que el tenemos y por eso o por tal cual. Lamentablemente este tipo con 5 diputados que tiene hace todo desastre, porque la complicidad de la oposición, entre comillas, es demasiado infame, ¿no? Tal cual. Roxana, bueno, muchísimas gracias por esta comunicación. Nos permite también no solamente informarnos más claramente de estas causas, sino poder reflexionar un poquito también que todo está más allá de una cuestión judicial. Muchas gracias por la comunicación. Gracias a ustedes como siempre. Gracias, Roxana. Hasta pronto. Cuando recién el temporal y afuera el caos es total.
Roxana Rivas hablaba con nosotros, abogada, integrante del equipo misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género, y en este caso puntualmente letrada de los 12 trabajadores del sector de salud pública criminalizados por lo que fue su protesta social, su protesta laboral, que consiguió mejores salarios para todos los trabajadores de la salud.